Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las clases de lengua. Hoy vamos a afrontar un tema del que me habéis preguntado bastante y es, ¿podemos encontrar distintas tipologías textuales en un mismo texto? La respuesta es clara, contundente, sí, sin duda, pueden darse varias tipologías textuales en un único texto, pero tenemos que saber determinar ¿qué tipo predomina? ¿Qué predomina? Vamos a ver algunos casos concretos y vamos a repasar sobre todo las diferentes tipologías textuales que nos pueden caer en un comentario de texto, ya sea el de selectividad o sea el de cualquier otra prueba, y qué nos podemos encontrar y cómo también realizar un poco el análisis. Es algo que deberíamos explicar o por lo menos mencionar a la hora de hacer la organización de ideas y sobre todo en cuanto a la intención del autor, porque ya sabéis que por ejemplo en narración la intención es contar unos hechos, contar unos acontecimientos, avanzar en la historia. La argumentación es opinar o convencer sobre un tema determinado. El diálogo, pues, es avanzar en una historia por medio de la intervención de dos o más personas. La exposición es enseñar sobre un tema determinado, aportando datos, y la poesía, pues, busca la belleza en torno al lenguaje, transmitir un mensaje pero buscando una belleza, transmitir emociones. Esa es la intención de la poesía, pero puede ser matizada esa intención de cada tipología textual en función también del contenido, del tema que trate fundamentalmente y cómo lo haga. Pues bien, por ejemplo, en la narración es muy habitual y es muy difícil que encontremos un texto con una tipología narrativa pura, es decir, donde solo sucedan cosas. Podemos encontrar dentro de la narración descripción, podemos encontrar diálogo, ya sabéis, en la narración el diálogo que se introduce con las rayas, pero también dentro de una narración podemos encontrar argumentación, tanto en las palabras del autor para defender algún tema u opinar sobre un tema, o incluso dentro del diálogo, en las palabras de un personaje puede ofrecer una opinión y eso será argumentación dentro del diálogo que va a estar en la narración. Y también podemos encontrar parte de exposición. Si dentro de una narración pues tenemos un protagonista pues que es médico y que va a hablar de una enfermedad determinada y va a informar sobre esa enfermedad, lo que es y sus características, pues podemos encontrar exposición dentro de la narración. En la argumentación, pues, y de hecho cayó en el examen de selectividad del año pasado, en la argumentación es muy habitual que en la parte de los argumentos encontremos exposición, es decir, unos datos objetivos. En concreto en el editorial del País que salía en el examen, pues veíamos datos de población cuantitativos, citando la fuente de una forma objetiva, y por lo tanto ya sabéis que hay argumentos de cantidad o argumentos que se basan en datos objetivos, y es una parte expositiva. Entonces deberíamos saber diferenciarlo a la hora de identificar las ideas del texto. En la argumentación también podemos encontrar narración, y es que el autor del artículo puede narrar, por ejemplo, una situación personal o ejemplificar lo que le ha ocurrido a alguien y contarnos una historia concreta, ¿no? O también podemos encontrar descripción de un lugar, de una situación que le viene a cuento para defender su opinión sobre un tema determinado. En el diálogo también podemos encontrar argumentación, como hemos dicho,
palabras de uno de los personajes donde se defienda algo en concreto. Recuerdo, pues, por ejemplo, en el libro del Árbol de la Ciencia, cuando el protagonista habla de lo mal que está la educación universitaria en España, ¿no? O en todas esas conversaciones que mantiene con el tío Iturrioz sobre filosofía o sobre vida, ¿no? Y cada uno intenta defender su postura. En el diálogo también podemos encontrar descripciones o también narración, algún personaje que cuenta hechos concretos. En los textos expositivos podemos encontrar, sobre todo es que los textos expositivos van a tener mucho de descripciones, contar lo que es algo, o incluso narración. Por ejemplo, en un texto expositivo sobre un periodo histórico nos puede narrar un hecho concreto ocurrido en ese periodo. Y dentro de la poesía también podemos encontrar fragmentos más narrativos o fragmentos incluso que tengan parte dialogada, ¿no? Entonces, como veis, todo puede ser una gran mezcla, pero tenemos que tener en cuenta qué es lo que predomina. Si, por ejemplo, vemos que es un fragmento de una novela, lo natural será que predomine la narración, pero dentro de la narración podemos encontrar pues una parte de diálogo, una parte de argumentación. Y sobre todo, pues, conocer la intención del autor. ¿Por qué me ha metido un poco de argumentación en esa parte de la narración? Pues porque a lo mejor su intención es denunciar la situación de un tema determinado. Por ejemplo, pues creo que queda claro que Pío Baroja en el Árbol de la Ciencia quiere denunciar la situación de la educación en España y por eso pues mete esa parte de argumentación en los diálogos, ¿no? de los personajes. Por lo tanto, tenemos que leer bien el texto, conocer bien las características de cada tipología textual, ver lo que predomina, pero también qué otros subtipologías textuales puede incluir ese texto y ligarlo todo eso con la intención que tenga el autor. Por lo tanto, ya sabéis, si tenéis dudas podéis preguntar en los comentarios de este vídeo y más información en el blog, en claseslengua.com. Así que nada, espero que estés suscrito al canal. Adiós.